Revelado. La extraordinaria transformación de una apache que descubrió su necesidad oculta de amor. Xochitl se encontraba en el rancho familiar, con las manos surcando la tierra caliente, mientras la brisa del suroeste acariciaba su rostro. Pero en su mente, una tormenta de pensamientos la atormentaba. ¿Por qué tengo que ser siempre la hija perfecta? El honor familiar era un yugo sobre sus hombros, y cada vez que sonreía a su madre, sentía que el corazón se le oprimía. Desde pequeña, había aprendido que el sacrificio era sinónimo de amor, y así, su curiosidad por el mundo académico se desvanecía como el humo de un fuego que se apaga. La biología, sus sueños, la universidad, todo se convertía en fantasías lejanísimas. ¿Para qué soñar si la realidad era tan aplastante? Viviendo en un mundo donde las antiguas tradiciones apache brillaban, Xochitl anhelaba algo más que las expectativas de ser la hija ejemplar. Sin embargo, cada vez que miraba hacia el horizonte dorado, el brillo de su ambición se apagaba con el eco de un mantra familiar. La lealtad ante todo. La presión la consumía, una balanza incesante entre el deseo de explorar el mundo y la necesidad de cumplir con el legado de su familia. Un día, la rutina se rompería. Esa mañana, el cartero trajo una carta desgastada. Lenta y nerviosa, Xochitl la abrió, revelando una historia sobre su abuela, quien había luchado con un dilema similar. La injusticia de no haber logrado sus sueños, por ser leal a su familia, resonó en su pecho como un tambor de guerra. Su determinación crecía, pero el miedo al juicio opacaba su resolución. ¿Estaba dispuesta a ser vista como una traidora? Aquella carta la atravesó, y por un instante, la esperanza brilló en su interior. Pero podía ser su deseo personal más fuerte que las expectativas puestas en ella. Mientras se preparaba para el regreso a la universidad, Xochitl sintió un nudo en el estómago. El lugar donde había crecido la llenaba de orgullo, pero al mismo tiempo, la sensación de traición la atormentaba. ¿Qué dirán en el pueblo? ¿Qué pensará mi madre al verme alejarme de nuestras tradiciones? Dudar era su compañía constante, y la imagen de sus familiares desilusionados la atormentaba en cada decisión. Sin embargo, un destello de determinación le decía que era hora de enfrentar su verdad. En la universidad, las miradas ajenas la envolvían como una niebla densa. Allí conoció a Mateo, un profesor que parecía leer su lucha interna. Cada palabra suya creaba en Xochitl un torbellino de emociones, admiración, miedo, anhelos ocultos. Pero cada avance era acompañado por un eco distante, la voz de familiares que la avergonzaban por ser diferente. Las noches eran una mezcla de angustia y esperanza. Cuando menos lo esperaba, caía presa de pensamientos oscuros. ¿Acaso he traicionado mi linaje? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De vuelta en casa tras su primer semestre, las miradas llenas de desaprobación la ahogaban. ¿Podría realmente combinar su ansia de ser un pilar fuerte para su familia con la búsqueda de su identidad? Esa noche, mientras contemplaba la luna llena, Xochitl se encontró confrontando su mayor temor. Esa sensación de traidor iba creciendo, y una angustia intensa la envolvía. Las lágrimas empezaron a asomarse, pero había una chispa de decisión brotando en su interior. La búsqueda de sus sueños no era un acto de traición, sino un homenaje a las luchas de su abuela. La lucha por su voz acababa de comenzar, y con ella, la pregunta que resonaba con fuerza.
¿Podría ella ser la mujer fuerte que su familia anhelaba y al mismo tiempo abrazar sus propias aspiraciones? La respuesta seguiría siendo un misterio a desvelar en su corazón. La luz del nuevo día se filtraba a través de las rendijas de la ventana, llenando la habitación de Xochitl con un brillo cálido que aún no lograba disipar la oscuridad de sus pensamientos. La noche anterior, las preguntas que habían atormentado su mente la llevaron a un territorio desconocido, un espacio donde la certeza de su camino se tornaba difusa. ¿Acaso el deseo de volar podía coexistir con la responsabilidad de permanecer? Con cada tarea doméstica que enfrentaba, el eco de su abuela resonaba en sus pensamientos, recordándole que la historia de las mujeres en su familia era un camino de sacrificios y anhelos no cumplidos. En su corazón, Xochitl sabía que la lucha por su identidad no solo era personal, sino también un legado. Con determinación renovada, tomó la decisión de asistir a una reunión del consejo familiar, donde las expectativas se discutían abiertamente. Este escarceo de valentía la retó a entablar conversaciones que antes le parecían aterradoras. Ese sábado, en la sala principal de la casa, se insinuó una sensación de tensión en el aire. Los murmullos de sus familiares la rodeaban como un mar en calma que ocultaba tempestades. Sin embargo, en ese mismo ambiente de expectación, Xochitl se preparó para hablar. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz emergió firme. Un aliento profundo la respaldaba. «Quiero hablar sobre mis estudios», anunció, percibiendo cómo los rostros familiares se tornaban de sorpresa a oposición. Los términos de discusión pasaron del asombro al escepticismo. Uno de sus tíos cuestionó inmediatamente: «¿Por qué arriesgar el nombre de nuestra familia por una carrera que no te garantizará nada?». La presión creciente la empujó a recordar por qué estaba allí. No solo por ella, sino por todas las mujeres que habían callado antes que ella. Entonces, en lugar de encogerse, sus ojos ardían de resolución. «Lo que busco no es solo un título, sino la oportunidad de inspirar a futuras generaciones», contestó, sintiendo cómo el aire cargado de desconfianza empezaba a volverse un poco más ligero. A medida que sus palabras resonaban, se dio cuenta de que no solo defendía sus aspiraciones, sino que también estaba rompiendo las cadenas invisibles que la habían mantenido cautiva. La conversación avanzó, pero el camino no estuvo exento de desafíos. Su madre, con lágrimas en los ojos, le pidió que reconsiderara su posición, temiendo que el cambio la separara de su esencia. Esa dolorosa despedida del pasado deseaba Xochitl, pero también sabía que la transformación era fundamental para que su legado cobrara vida de una manera distinta. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de insistencia y descubrimiento personal. En la universidad, Xochitl comenzó a conectarse con grupos de debate, explorando no solo su campo académico, sino también su capacidad para comunicarse y defender sus ideas. Los desafíos la empujaron a descubrir habilidades ocultas, hablar en público, explorar su creatividad en la escritura y, sobre todo, formar una red de apoyo en amigos. Mateo, su profesor, se convirtió en un mentor, guiándola en sus investigaciones y reforzando su confianza. Sin embargo, mientras avanzaba en este nuevo mundo, el peso de la lealtad hacia su familia comenzaba a transformarse. Ya no se siente como una carga, sino como un motor que la impulsa a ser mejor. Pero aquella conexión tan profunda aún la tenía anclada a su pasado. En cada ensayo, en cada presentación, surgía un rayo de duda y crispación. ¿Podían coexistir su antiguo yo y la versión audaz que se estaba formando? Una tarde, una notificación en su teléfono la sacó de sus pensamientos. Había un evento significativo en el pueblo. Una ceremonia en honor a las mujeres que habían dejado su impronta a lo largo de los años. El aire se llenó de un escalofrío en su interior. ¿Debería ir? Sabía que su familia lo consideraría un regreso a sus raíces o una traición a su nuevo destino.
La decisión de asistir podría significar enfrentarse a su pasado, pero también era una oportunidad para reclamar su voz y su verdad en ese espacio sagrado. Xochitl tomó una profunda respiración. El momento decisivo estaba más cerca de lo que pensaba, y la lucha por su identidad apenas comenzaba. ¿Cómo se le presentaría la oportunidad de reconciliar su vida pasada con la que deseaba construir? La incertidumbre pesaba en su pecho, y la pregunta pugnaba por salir. ¿Podía realmente forjar su futuro sin desatar el rencor del pasado? Xochitl miró el reflejo en el espejo, analizando cada faceta de su ser. La ansiedad reverberaba en su interior. Clases de debate y exposiciones la habían preparado para afrontar reacciones hostiles, pero el temor a su propia historia era un enemigo insidioso del que no podía escapar. ¿Quién sería ella en medio de las tradiciones que llevaban el peso de las expectativas familiares? Las noches anteriores al evento en el pueblo las pasó en una vorágine de incertidumbre. La posibilidad de ser vista como una traidora a su legado familiar la mantuvo despierta. Sin embargo, una chispa de valentía comenzó a germinar, impulsada por las conexiones que había cultivado en la universidad. Su grupo de debate se convirtió en un refugio, donde la aceptación y la crítica constructiva la empoderaban. A través de discusiones apasionadas, había tocado aspectos de la vida que su familia nunca había considerado, y eso la llenaba de una nueva perspectiva. El día del evento, la atmósfera en el pueblo era envolvente, un crisol de rostros. Mientras caminaba hacia el espacio de la ceremonia, notó cómo las mujeres mayores, viejas guardianas de la tradición, absorbían cada palabra pronunciada en honor a las pioneras. Sus corazones latían al unísono en un mismo pasaje del tiempo, pero en su interior, Xochitl sentía el eco de una lucha diferente, la búsqueda de su propia voz. Al llegar al centro de la plaza, la presentación de las mujeres con historias de sacrificio la hizo reflexionar. Cada una de ellas había enfrentado batallas personales, luchas civiles que resonaban con su evolución. Con ello, Xochitl se preguntó si su camino sería solo otro sacrificio, añadiendo peso al legado de la familia, o si podría encontrar una forma de transformar esas historias en puentes hacia un futuro audaz. «Voy a hablar», se dijo con determinación. Nunca antes había sentido una espada de acero en su pecho, pero en ese instante, las palabras brotaron con un fuego que la consumía. A medida que se acercaba al micrófono, las miradas de su familia se volvían como hachas. Su madre, visible entre la multitud, dudaba. Xochitl sintió su corazón apretar, pero no iba a permitir que el miedo la paralizara. «Hoy celebro a las mujeres que fueron valientes», comenzó, y sus palabras resonaron en el silencio expectante. «Cada historia aquí es un recordatorio de que el sacrificio no debe ser el único camino hacia el reconocimiento. Deseo ser parte de esas historias, pero también quiero escribir la mía. Un camino donde el miedo y el amor coexistirán, un legado que inspire a las futuras generaciones sin olvidar el pasado». La tensión se palpaba en el aire. Cada rostro reflejaba testimonio. Ante la mirada incrédula de su familia, el sonido de un par de aplausos se deslizó tímidamente entre la multitud, otorgándole fuerzas. Xochitl sintió que la realidad comenzaba a moldearse bajo sus pies. Sabía que no podía despojarse de su historia, pero ahora comprendía que era posible reconfigurarla. Al finalizar su intervención, el murmullo se desató, y la realidad del cambio se volvió palpable en el ambiente. ¿Pero qué haría después? Las palabras de su familia seguían en su mente. Advertencias y cálidos recuerdos se entrelazaban, y el próximo paso parecía más complicado que nunca. Mientras abandonaba el escenario, sintió la presión de la jornada dejar su huella. Su corazón palpitaba con la mezcla de liberación y temor por las reacciones que comprometían no solo su presente, sino el futuro que anhelaba construir. En ese mismo instante fue consciente de que cada palabra contada no solo era una reclamación de su lugar en el mundo, sino una llamada a la acción para romper las cadenas de las que buscaba liberarse.
Cuando regresó a casa, la serie de acontecimientos darían paso a una confrontación familiar de más proporciones. Ese fuego que había encendido dentro de ella ya no podría ser apagado. Pero a medida que el deseo de volar se avivaba, también crecía la perplejidad de cómo navegar ese cielo diseñado por otros. ¿Podría realmente cambiar el destino que se le había impuesto? ¿O su lucha por la libertad proclamada se convertiría en una batalla con su propia familia? La noche oscurecía, y el eco de sus decisiones pesaba sobre sus hombros. La verdadera prueba estaba por comenzar. El regreso a casa no fue como Xochitl lo había imaginado. Las sombras de la noche parecían más densas, y un silencio abrumador le dio la bienvenida en la entrada de su hogar. Cada paso hacia la puerta era como atravesar un campo minado de recuerdos y tensiones no resueltas. Al abrir, encontró a su madre en la sala. Su expresión era un cóctel de decepción y preocupación. Era evidente que el discurso había levantado una tormenta en su hogar. Xochitl se armó de valor. Sabía que lo que había hecho no solo había desafiado las expectativas, sino que también había comenzado una conversación que quizás ni su madre ni ella estaban preparadas para abordar. ¿Por qué lo hiciste, Xochitl?, preguntó su madre, su tono uniendo la incredulidad y el reproche. Sabías que eso no era lo que se espera de ti. Las palabras eran cuchillos que perforaban sus intenciones. Sin embargo, Xochitl sentía un malestar creciente, el deseo de ser comprendida chocando con la necesidad de defender su autonomía. «Porque quiero ser más que un eco del pasado», contestó, su voz temblando de verdad y desafío. «Quiero construir una historia que me pertenezca, mamá. No puedo seguir siendo lo que tú esperas que sea». La respuesta dejó un silencio pesado, mientras su madre dejaba caer la mirada. En ese instante crucial, Xochitl sintió que el aire se espesaba, como si la habitación misma contuviera la respiración. La conversación giró en torno a valores familiares, sacrificios y las terribles consecuencias del cambio. Pero en medio de esa dialéctica casi desgastada, brotaron nuevas verdades sobre la presión que ambas sentían. Si bien su madre había sido un bastión de fortaleza, Xochitl también se dio cuenta de que ella había estado cargando con un peso que no le pertenecía. La lucha de su madre por mantener viva la tradición se entrelazaba con su propio anhelo por la libertad de elección. En este diálogo, las emociones comenzaron a reconfigurarse. Las lágrimas de su madre hablaron de un miedo profundo, el temor a perder a su hija. Pero Xochitl no podía permitir que ese miedo definiera su futuro. El espacio que una vez se sintió como un campo de batalla se transformó en un terreno fértil para el entendimiento mutuo. Y así, la conversación dio pie a un puente entre generaciones. Mientras el sol se quedaba atrás, Xochitl sintió que el cambio no iba a ser inmediato, que había decisiones que construir. Y en cada opción que contemplaba, también se inscribía el deseo de crear un camino que respetara las raíces familiares, mientras definía su propia arboleda. Comprendió que el crecimiento personal nunca se da sin tensiones, y que la confrontación resulta a menudo en un crecimiento inesperado. Pero no podían detenerse ahí. Era evidente que el cambio solo había comenzado. Si la relación con su madre se había visto remozada, había otros miembros de la familia que se perdían en aquel hilo de tradición y cambio. ¿Qué pensarían sus abuelos, quienes habían sacrificado tanto para que las nuevas generaciones pudieran vivir en un mundo más libre? La idea de enfrentarles la llenó de inquietud, pero también de determinación renovada. Convencerlos, quizás, podría ser su mayor reto hasta ese momento. Con cada día que pasaba, la urgencia de trasladar sus ideas a la acción se intensificaba. ¿Estaría preparada para una nueva charla, aún más intensa? ¿Sería capaz de abrir su corazón y su mente, desafiando las opiniones de otros? Un desafío titánico se dibujaba ante ella, un reto que decidiría si se transformaría en la protagonista de su propia historia o en otra figura pasiva del legado familiar. La noche avanzaba, y mientras se acomodaba en su cama,
Un torrente de pensamientos fluía en su mente. Estaba lista para tocar las puertas de un futuro repleto de posibilidades, pero sabía que cada paso que diera la acercaría a un horizonte cambiante, una escena que aún no alcanzaba a imaginar. Tal vez eso era lo que siempre había buscado, no solo abrir un camino, sino también un sinnúmero de puertas que antes le habían parecido inalcanzables. Así, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preguntó si realmente podría soportar el reto que se avecinaba, y sobre todo, si el amor que sentía por su familia y la necesidad de ser auténtica podrían coexistir en armonía. El primer rayo de sol entró por la ventana, iluminando la habitación de Xochitl con un destello que prometía nuevas oportunidades. La decisión de abordar el tema con sus abuelos no podía postergarse más. A medida que se sentaba a la mesa para el desayuno, el nudo en su estómago se endurecía. Los rostros familiarmente amables de sus abuelos se presentaban ante ella, pero en lugar de la calidez que había conocido, ahora eran un escenario lleno de expectativas. ¿Todo bien, Xochitl?, preguntó su abuela, su voz amable y cálida, pero Xochitl sintió que cada palabra delata un ligero esbozo de duda. Decidió que el momento para ir al grano había llegado. «Hay algo que quiero compartir con ustedes, algo fundamental en mi camino», comenzó, sintiendo como si cada sílaba empujara un bloque de hielo por su garganta. Su abuelo, un hombre de voz firme y miradas penetrantes, la observó con un furor contenido. «Estamos aquí para escucharte, sobrina», dijo con una seriedad que hizo que el aire se tornara espeso. Con cada palabra, Xochitl luchaba por mantener la compostura, pero la verdad chocante que quería expresar parecía latir en su pecho, pidiéndole salir a gritos. «Quiero seguir mi propio camino», finalmente dijo. Su voz se quebró un poco. «No como ustedes lo han imaginado para mí». Las palabras resonaron en la pequeña cocina como un trueno. Las reacciones fueron inmediatas. Su abuelo arqueó una ceja, mientras que su abuela desvió la mirada hacia el suelo, como si el peso del mundo estuviera acumulándose en ella. «Siempre hemos estado tan orgullosos de ti, pero ¿no entiendes lo que eso significa para nuestra familia?», su abuelo cuestionó, manteniendo la intensidad de su mirada fija en ella. Un torbellino de emociones la invadió, luchando por no dejarse llevar por el miedo al conflicto y por la necesidad de ser fiel a sí misma. «Entiendo lo que significan nuestros sacrificios y valoro cada uno de ellos, pero no puedo ser alguien que no soy», dijo con firmeza. Al pronunciar esas palabras, Xochitl sintió que un remolino de poder y claridad la envolvía. Era una lucha interna, esa balanza entre el amor familiar y la autenticidad personal. Mientras la conversación avanzaba, los rostros de sus abuelos comenzaron a cambiar. Las miradas de reproche se disiparon lentamente, revelando preocupación y confusión. Xochitl se dio cuenta de que en el fondo su abuelo temía perder a la joven que tanto amaba, a la que había imaginado siempre con un futuro basado en la tradición y el compromiso. Despertar ese temor en ellos era lo que más le dolía. Xochitl apasionadamente expuso su necesidad de libertad. Habló sobre sus sueños, sus miedos, y sobre el deseo de no ser un eco de lo que habían construido. A medida que sus palabras iban tomando forma, sentía que la tensión del entorno empezaba a romperse. Pero las cartas estaban sobre la mesa, y la lucha por su autenticidad no había hecho más que comenzar. La conversación culminó en un silencio denso. La mirada de su abuela, ahora húmeda, se mantuvo fija en el piso mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. La incertidumbre del futuro se cernía sobre Xochitl, una neblina de temores e inquietudes impregnando cada pensamiento. Era posible que lo que consideraba un ofrecimiento de verdad se tradujera en una fractura familiar. Entonces, en medio de aquella atmósfera cargada, su abuelo rompió el silencio. «Te respeto, Xochitl, pero debemos hablar más sobre esto. Necesitamos entender el impacto de tus decisiones». Con esas palabras, un nuevo desafío se dibujó en el horizonte.
la necesidad de construir un puente que aúna sus visiones y valores, un camino hacia el entendimiento, sin perder de vista su verdad. Ahora, la incertidumbre de esa conversación inicial había evolucionado hacia un campo de batalla emocional, donde las posibilidades de una reconciliación genuina giraban en torno a cada palabra que se pronunciaría. Su corazón se aceleró al pensar que el siguiente paso no solo era convencer, sino también escuchar, abrirse a nuevas ideas en ese complicado camino hacia la autenticidad y la comprensión. La pregunta latente era, sin embargo, si sus abuelos estarían dispuestos a comprender y escuchar la voz de una nueva generación en ella. ¿Podría aplicar sus habilidades de comunicación y empatía en este contexto complejo? Mientras se retiraba de la mesa, una sensación de desafío unía su determinación. La oportunidad de también redefinir la herencia familiar se abría ante ella como un torrente incontrolable, y al cerrar la puerta de la cocina, una nueva pregunta asomaba con fuerza en su mente. ¿Qué otros desafíos ocultos y reveladores esperaban entre sus relaciones familiares? ¿Y cómo podría domar la pasión que ahora la guiaba hacia un futuro, donde su voz auténtica tuviera cabida? Xochitl salió de la cocina con la mente llena de ecos de su conversación. Los rostros de sus abuelos se grababan en su memoria, marcando su corazón con un nuevo tipo de peso. Había desnudado su alma ante ellos, y ahora el resultado de esa sinceridad la empujaba hacia un abismo emocional desconocido, pero a la vez esperanzador. Pasaron días en los que las palabras no dijeron más que las insatisfacciones y temores del pasado. Cada mirada al espejo era un recordatorio de la batalla que libraba dentro de sí misma, una guerra entre el deseo de ser aceptada y la necesidad de mantenerse fiel a su ser. La universidad se convirtió en su refugio, y a la vez, terreno fértil para el crecimiento. Cada lección, cada conversación, alimentaba los sueños que albergaba en su interior. En su camino hacia la autoafirmación, descubrió que su comunicación fluía con más claridad en los foros y debates de la universidad. La expresión se volvió un medio poderoso para compartir sus ideas, no solo sobre su vida, sino sobre temas que la apasionaban: cultura, identidad y el significado del legado. Con cada intervención, su confianza se reforzaba, y el eco de su voz se convirtió en un llamado a ser escuchada. Sin embargo, la conexión con sus abuelos seguía latente, un punto crítico donde sus fundamentos chocaban con su deseo de libertad. Se dio cuenta con desesperación de que en su búsqueda por encontrarse, también necesitaba encontrar la manera de conectar nuevamente con su familia, no en términos de sacrificios, sino a través de un diálogo genuino. Una mañana, decidió que era hora de integrar lo aprendido en la universidad en su vida familiar. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir un mensaje. «Abuelos, quiero compartir con ustedes lo que he estado aprendiendo últimamente», escribía. Sentía que, al exponer sus pensamientos académicos y sus nuevas comprensiones, podría abrir un canal de comunicación más efectivo. Podrían verla no solo como su nieta rebelde, sino como una estudiante en busca de respuestas. Tan pronto como envió el correo, el pulso de su corazón se aceleró. La incertidumbre la envolvía, pero estaba decidida a no permitir que la ansiedad la consumiera. Sabía que la clave radicaba en su habilidad para empatizar. Había un aprendizaje profundo en cada palabra escrita, una invitación a la conversación que mostraría cómo las percepciones de la juventud podían coexistir con la sabiduría acumulada de generaciones pasadas. A lo largo de la semana, cada mensaje que esperaba ansiosamente se convertía en una expectativa que la mantenía alerta. En su mente, ya visualizaba el diálogo que ocurriera, aspirando a incorporar las tradiciones mientras abrazaba sus propios sueños. El día en que recibió respuesta, un torrente de emociones se desató. «Querida Xochitl, apreciamos tus palabras», comenzaba el correo. La continuación detalla sus reacciones.
el deseo de comprender de dónde surgía su voz. En ese momento de lucidez, comprendió lo valioso que era dar espacio a la vulnerabilidad. La respuesta de sus abuelos no solo les abría la puerta a una nueva fase de la relación, sino que también revelaba su propia resiliencia. Xochitl se sintió capaz de mantener las conversaciones difíciles, de rastrear los miedos ocultos y abrir espacios de evolución mutua. Sin embargo, había un nuevo dilema en el horizonte. La sorpresa de su familia provocó en Xochitl una serie de preguntas internas. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a sacrificar parte de su identidad para hacerlos sentir cómodos? ¿Podría equilibrar sus aspiraciones profesionales y familiares sin ceder una parte vital de sí misma? Mientras meditaba sobre estas incógnitas, un nuevo amigo de la universidad se acercó a ella. «Xochitl», le dijo emocionado, «¿te gustaría presentar algo en el evento de nuestra facultad?» Este comentario provocó en ella un nuevo estallido de posibilidades y la pregunta cambió de enfoque. ¿Cómo podría usar esta oportunidad para no solo crecer profesionalmente, sino también para llevar su mensaje a un público que, quizás, necesitaba escuchar su historia de pertenencia, desafío y transformación? En ese instante, Xochitl sintió que el momento de la verdad se acercaba. Debía enfrentarse a sí misma y a lo que su futuro podría depararle. La oportunidad de alzar su voz se iba presentando, pero la pregunta latente seguía resonando en su mente. ¿Estaba lista para asumir el riesgo de estos nuevos desafíos? Xochitl se quedó sentada frente a su computadora, la pantalla iluminando su rostro, mientras la oferta de su amigo resonaba en su mente. La idea de presentar en un evento no solo la emocionaba, sino que también la aterrorizaba. Las voces internas que durante tanto tiempo la habían reprimido, ahora emergían con más fuerza, proponiendo un conflicto que nunca había encarado de manera abierta. ¿Qué si fracasaba? ¿Qué si sus palabras no resonaban? Los interrogantes le enfurecían, pero a su vez, la impulsaban a buscar una respuesta asertiva. Decidió que no podía dejar que el miedo la dominara. Su decisión de abrir el diálogo con sus abuelos había sido un primer paso hacia la liberación. Presentar en el evento sería un escalón más, una forma de llevar su voz más allá de su círculo familiar. Buscó en su interior y se replanteó, ¿qué podría aportar al escenario? Se dio cuenta de la necesidad de contar su historia, una historia que reflejaba sus luchas, desafíos, y el legado que se había vuelto un estorbo y un refugio. A lo largo de días, sus pensamientos se agolpaban mientras se preparaba. Se rodeó de libros y artículos sobre comunicación, inquieta por comprender cómo lograr un impacto genuino. Xochitl comenzó a estructurar su presentación, intercalando fragmentos de su vida, con elementos que entendía como vitales para el público. La experiencia de enfrentar sus miedos y hablar en voz alta se convirtió en la pieza central, pero también sentía que debía incluir las lecciones aprendidas en la universidad, sacando a la luz la magia de la diversidad cultural que constituía su ser. Mientras redactaba, consideró la importancia de su identidad. Para Xochitl, no era una mera cuestión de escenario o de opinión. Se trataba de un mandato interno. Sería capaz de expresar cómo su búsqueda de pertenencia no solo implicaba el deseo de ser aceptada, sino también el compromiso de honrar sus raíces. La noche anterior a su presentación, mientras revisaba sus notas, se sintió abrumada por el torrente de emociones que la invadía. La idea de compartir su historia no era solo un acto profesional, era un acto de valentía personal. Recordó las palabras de su abuela, la importancia de la comunidad, y cómo un discurso podía cruzar barreras. En su mente, la imagen del escenario simbolizaba un campo de batalla donde demostraría que cada paso hacia adelante era un grito de autovaloración, donde la pieza más importante era ella misma. Con un profundo suspiro, se dio cuenta de que necesitaba convertir su ansiedad en energía. Se levantó del escritorio y comenzó a practicar frente al espejo.
Su reflejo le devolvió la imagen de una joven determinada, y en esa conexión con su propia figura, encontró un nuevo nivel de confianza. La mañana del evento, unas horas antes de subir al escenario, Xochitl sintió que cada latido en su pecho resonaba con determinación. La mezcla de miedo y emoción le recordó que estaba por hacer algo monumental. Decidió llevar consigo un pequeño objeto que significaba mucho, un collar que había pertenecido a su madre. Al usarlo, sentía que llevaba su historia como escudo. Al entrar al auditorio, el murmullo del público era abrumador. La ansiedad comenzó a filtrarse de nuevo, pero esta vez no era solo miedo, era también el impulso de parte de su legado que quería plasmar. Con una profunda respiración, se acercó al micrófono, la luz proyectando su sombra en el escenario con un halo de desafío. El silencio la envolvió, y cada grito de su corazón se convirtió en un eco que resonaba en la sala. «Hoy quiero compartir cómo el amor y la identidad son poderosos», empezó. Pero en ese mismo instante, un sentimiento de duda atravesó su mente, una oleada de inseguridad que la hizo titubear. ¿Era realmente el momento adecuado para compartir su verdad? ¿Podía soportar la carga de su vulnerabilidad ante un público potencialmente crítico? Había llegado a un nuevo umbral, y el conflicto interior que había enfrentado durante tanto tiempo palpitaba en su pecho. ¿Lograría mantener el curso de su discurso? ¿O se vería forzada a enfrentar su mayor miedo, el de la desaprobación? La respuesta a esta inquietante pregunta latente comprometía no solo su presentación, sino también la búsqueda de su propia voz. El verdadero desafío comenzaba ahora. Xochitl respiró hondo, sintiendo cómo cada segundo se transformaba en una eternidad. Las miradas del público le pesaban, pero también sentía un fuego interno que la impulsaba a avanzar. Decidió que no permitiría que la duda la anclara. Era el momento de reafirmar su historia, de dar vida a su narrativa. El poder de las palabras, pensó, residía en su capacidad para abrazar la verdad, y esa verdad era la crónica de su vida. Amor e identidad, repitió en su mente, dejando que las palabras se asentaran en su corazón. Se preguntaba, ¿por qué son fundamentales? La respuesta se dibujaba clara. Sus raíces, esa mezcla de culturas que la habían forjado, tenía un valor incalculable. Xochitl sintió la necesidad de compartir las lecciones importantes que había aprendido al hilo de su vida, sobre todo la valiosa necesidad de aceptación que tanto anhelaba. Mientras hablaba, notó cómo los rostros en el público comenzaban a reflejar empatía. Cuando miramos hacia nuestras raíces, podemos navegar las complejidades de nuestra identidad. Las palabras iban fluyendo, surcando el espacio, y conforme continuaba, sus piernas empezaron a temblar menos, su voz a asentarse con más firmeza. La conexión emocional y auténtica que estaba creando con su audiencia la afirmaba, y cada sonrisa, cada gesto de comprensión, la llenaba de un nuevo vigor. Al entrelazar sus vivencias con los aprendizajes de su entorno académico, comenzó a vislumbrar nexos entre su vida familiar y su presente. Había encontrado el hilo conductor de su discurso, el compromiso de habitar en plena conciencia ambas culturas, el legado de sus abuelos, el amor de su madre, esos momentos que a veces parecían pesados y, en otros, un refugio resplandeciente, era lo que la hacía única. Sin embargo, las voces que un día la reprimieron aún susurraban en su mente. No eres suficiente, no te comprenden. Era una guerra interna que parecía haber alcanzado su clímax en ese instante crucial. ¿Habría realmente logrado transmitir su mensaje, o su vulnerabilidad la traicionaría? Las dudas siempre estarán presentes, pero es en nuestra valentía donde descubrimos quiénes somos, pronunció, haciendo una pausa para asimilar ese propio descubrimiento. Al mirarse en el reflejo de su discurso, ya no era solo una joven nerviosa. Se percibía transformada en una portavoz. Por primera vez, se sentía capaz,
Y la emoción en su pecho, más que miedo, era energía que la impulsaba a seguir adelante. Así, mientras culminaba su presentación, Xochitl sintió que la sala se llenaba de un silencio acolchonado. La quietud no era temor, sino una profunda conexión con cada corazón allí presente. Vivir nuestra verdad es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Con esas palabras finales, supo que había compartido su legado, entregando con fervor parte de sí misma. El aplauso que resonó en el auditorio la hizo dudar de su experiencia. El sonido era cálido, sincero, como un abrazo colectivo. Pero en medio del reconocimiento, sentía un clic particular. Esa era la clave que había estado buscando, ese punto de inflexión en su vida. Una charla posterior con un miembro del público, una mujer contemplativa, llamó su atención. Tu historia es poderosa, pero hay más en ti que podrías explorar, le dijo. La frase se quedó dando vueltas en su mente como un eco provocativo. ¿Qué más había dentro de ella que debía ser revelado? Mientras la multitud se dispersaba, Xochitl sintió una incógnita latente, una chispa de curiosidad y desafío. Ya no se trataba solo de su pasado, ahora había una nueva capa a desvelar. De hecho, la verdadera transformación estaba comenzando. Se despidió con doble emoción, satisfacción y un nuevo impulso. Pero el mundo exterior no esperaba. La pregunta ahora era, ¿qué otras verdades ocultas se manifestarían en su viaje personal? Las luces del auditorio se atenuaron, mientras la puerta se cerraba tras ella, y con ello, un camino inexplorado se abría frente a sus pies. Xochitl salió del auditorio con una mezcla de adrenalina y reflexión. Había hablado desde el corazón, pero el eco de la mujer contemplativa aún permanecía en su mente. Hay más en ti que podrías explorar. Esa invitación a la autoexploración se volvió un mantra que comenzaba a asentar raíces en su interior. La idea de un potencial no descubierto palpitaba dentro de ella, y con ello, una nueva incertidumbre la envolvía. Mientras caminaba por las calles iluminadas, se preguntaba qué significaba realmente explorar más allá de su historia presentada. La exploración había sido, por mucho tiempo, una sensación de vulnerabilidad. Cada paso que daba la acercaba a la posibilidad de adentrarse en un laberinto personal. Su mente zozobraba en la duda. ¿Era capaz de enfrentarse a lo desconocido? Aquel fuego interno que la había guiado en su presentación empezaba a transformarse en un torrente de preguntas. El día siguiente, al levantarse, decidió que necesitaría un mapa. No un mapa físico, sino uno mental que la ayudara a estructurar sus pensamientos y emociones. Comenzó a escribir un diario en el que plasmó sus inquietudes, sus sueños y sus miedos más profundos. Esa práctica, que había pensado que sería un mero ejercicio de catarsis, se reveló como un refugio. Cada palabra que anotaba parecía liberarla de su carga emocional, como si cada trazo del bolígrafo retirara peso de sus hombros. Sin embargo, a pesar de que sus reflexiones la ayudaban, la sombra de su inseguridad seguía acechando. Decidió contactarse con la mujer que había conversado tras su charla. Quería entender la oferta a la que se refería con más profundidad. ¿Qué significa buscar en mí misma? ¿Qué habilidades poseo que aún no he tocado? Se cuestionaba mientras enviaba un mensaje. La respuesta llegó rápidamente como un golpe de energía. Conectar contigo misma es empezar a descubrir tus pasiones ocultas. Tal vez un taller de escritura. ¿Te gustaría acompañarme? En ese momento, la invitación se presentaba como una puerta a nuevas posibilidades, pero también había la incertidumbre y el riesgo de enfrentar nuevas realidades. ¿Podría realmente permitir que su historia se expandiera más allá de las palabras que había mostrado hasta ahora? Los días siguientes se convirtieron en un proceso de decisión y reflexión. Se encontraba en una encrucijada. Participar en el taller significaría abrir otra división en su vida.
quizás explorar talentos en los que nunca había pensado. Pero, como todo en su vida, había una voz interna que le advertía del peligro de ser vulnerable nuevamente. Enfrentar frente a otros su necesidad de aceptación y conexión sería un reto, pero una parte de ella sabía que no podía quedarse quieta. Finalmente, una mañana de sol radiante, Xochitl tomó una decisión. Sí, respondió en un mensaje con determinación. Quiero explorar. Sentía que se estaba despojando de una capa de armaduras que había usado por tanto tiempo. Con cada palabra escrita en su diario, cada decisión asumida, se construía un nuevo camino. Mientras se preparaba emocional y mentalmente para el taller, una sensación de ansiedad, pero también de emoción, la acompañaba. Era un paso hacia lo desconocido, hacia un lado de ella misma que había permanecido oculto. Pero, como había aprendido, no explorar sería aún más doloroso que el desafío que estaba dispuesta a enfrentar. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como un eco. Hay más en ti. Y justo antes de cerrar la puerta de su apartamento, un nuevo pensamiento fluyó por su ser. ¿Qué pasaría si al final del camino descubriera un talento que podría cambiar el rumbo de mi vida por completo? Esa posibilidad revoloteaba en su mente y la llenaba de una energía vibrante. Con la determinación de abrir la próxima puerta de su evolución personal, Xochitl cruzó el umbral. Pero antes de que pudiera siquiera imaginar lo que le aguardaba en ese taller, una sombra de su pasado se presentó de golpe. La voz desafiante de su crítico interior surgió repentinamente. ¿Realmente serás capaz de mostrar quién eres sin caer de nuevo? La incertidumbre llenó el aire, y con ella el desafío de confrontar no solo sus miedos, sino también su potencial oculto. ¿Podría realmente aceptarse tal como es, al mismo tiempo que se exponía al mundo? Con el corazón acelerado, y con cada paso hacia el taller, el momento de la verdad se aproximaba. Había saltado antes, pero la pregunta seguía existiendo. ¿Podría hacerlo de nuevo y, esta vez, encontrar algo que realmente cambiara su vida? Al abrir la puerta del taller, un mundo nuevo de posibilidades se desplegaría ante ella, y lo que quedaba por descubrir podría ser tanto liberador como aterrador. Xochitl se sintió depositada en un espacio donde las paredes parecían absorber la incertidumbre, y las luces cálidas la envolvían como un abrigo. En ese taller de escritura, sus miedos se transformaron en energía creativa, y la conexión instantánea con otros participantes la llevó a un viaje interior que no había percibido como posible. Cada ejercicio la retaba a desnudarse sin temor. Cuando las palabras comenzaron a fluir, lo que una vez fueron dudas se transformó en testimonios. Sus escritos, al principio titubeantes, adquirieron un tono poderoso. Expresaban su historia y la exploración de sus raíces, alimentadas por cada vivencia. Durante una de las sesiones, la facilitadora delineó la importancia de la vulnerabilidad. El verdadero poder de la narración reside en nuestra capacidad de mostrarnos auténticos, dijo, y esas palabras resonaron en el alma de Xochitl. Comprendió que su pasado no era un lastre, sino un trampolín para dar espacio a sus aspiraciones. Ese sentimiento liberador comenzó a marcar un punto de inflexión en su vida. Cada oración ahora delineaba un camino hacia la autoaceptación. No obstante, las inseguridades persistían. Se encontró escribiendo sobre su familia y el legado que había sentido como cargas. En esos relatos, Xochitl descubrió que las tradiciones no eran barreras, sino puentes hacia su crecimiento. Poco a poco, entendió que aceptar su historia era compartir el viaje hacia la libertad. Las palabras se convirtieron en su herramienta de transformación. Una tarde, la facilitadora animó a los participantes a compartir sus escritos. La atmósfera se tornó tensa, pero Xochitl sintió que debía mostrarse auténtica. Al leer en voz alta, cada palabra resonaba con una certeza nueva. He enfrentado mis tradiciones, y he llegado hasta aquí buscando mi voz. Mi historia no es un rechazo, sino una celebración de quienes somos. El aplauso que siguió fue un bálsamo.
un testimonio de que al abrir su corazón había resonado en otros. Por primera vez, se sintió vista como una mujer fuerte y capaz. Comprendió que su transformación no solo se trataba de ella, sino de tocar las vidas que podían verse reflejadas en su camino. Las semanas pasaron en un vaivén de emociones, donde cada sesión del taller la acercaba más a sí misma. Su escritura se consolidó, y su voz se escuchó con firmeza. Xochitl finalmente aceptó que mostrar su vulnerabilidad era una muestra de valentía y una fuente de conexión con quienes le rodeaban. Era el momento de llevar esa confianza nuevamente a su hogar. Una vez de vuelta en su familia, se enfrentó a su madre con una nueva resolución. «Mamá, he comprendido que mi camino no desmerece el tuyo. Quiero que veas a la Xochitl que está floreciendo y que puede aportar a nuestras tradiciones». Las palabras eran ahora un puente hacia el entendimiento, una invitación a reescribir su narrativa familiar. La conversación fue intensa, pero la transformación era palpable. Su madre, impresionada por el crecimiento de su hija, comenzó a aceptar las diferencias de visión. La conexión entre madre e hija renació, y poco a poco se forjó un nuevo entendimiento, donde el sacrificio y el amor coexistieron, permitiendo que ambas se sintieran vistas y valoradas. Xochitl también decidió compartir su escritura y las experiencias del taller con sus abuelos. Les llevó un cuaderno lleno de relatos, donde su historia se entrelazaba con la suya, y en el momento en que abrió su corazón, descubrió que cada uno de ellos estaba anhelando esa conexión. Al leer en voz alta ante su familia, observó cómo sus rostros cambiaban de reticencia a un asombro contemplativo. «Este es mi camino, pero no lo haré sin ustedes», dijo con firmeza. Las palabras resonaron en el corazón de su abuela, que, entre lágrimas, comprendió que la evolución de Xochitl también honraba su legado. Finalmente, en una reunión familiar, se forjó un compromiso renovado, la fusión de lo antiguo y lo nuevo. Se inició un diálogo donde las historias, aunque diversas, estaban entrelazadas, creando un espacio de entendimiento genuino. Había conquistado el terreno donde antes había existido miedo y desconcierto. La aceptación ahora brillaba como un nuevo amanecer. La culminación de este viaje dio pie a un evento comunitario. Juntas, su familia y ella decidieron compartir esas historias en un formato abierto, creando un espacio donde todos pudieran encontrar su voz, esas múltiples dimensiones de identidad y la riqueza de sus raíces. Xochitl se sentía más fuerte que nunca. Su viaje había sido largo, pero la sensación de logro era palpable. Había realizado un cambio significativo en su vida, y con ello había comenzado una nueva narrativa. Fue un momento de cierre donde Xochitl reconoció no solo su evolución personal, sino también la conexión con quienes la rodeaban. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza de su vida se hallaba en la integridad que había encontrado. Y así, con puentes construidos, se disponía a seguir escribiendo su historia, una que no esperaba encontrar, pero que ahora sabía que tenía todo el derecho de vivir y compartir. Este nuevo capítulo está lleno de promesas y transformaciones. Al mirar hacia el futuro, supo que la voz que ahora resonaba en su interior era un legado que no se detendría. Entonces, recordó la invitación que había hecho, y, en ese impulso, se sintió lista para enfrentar nuevos desafíos, sin miedo a ser vista, escuchada y, sobre todo, aceptada por quien verdaderamente era. Esta es la hora de actuar. Necesitan suscribirse ahora. No se pierdan nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Reviva y viva la superación personal.